Bien, amigos televidentes, ya estamos en la parte media del programa. Y, Jared, vamos a comentar, no se puede pasar por alto el tema del dengue. Bueno. Hay salud pública, dice hoy, que en los últimos 3 meses ellos han fumigado alrededor de 700.000 viviendas. Recuerden, en vivienda y casas son cosas diferentes. Hay casas en esos barrios que tienen 10 viviendas. Y dice ellos que han fumigado 700.000 viviendas. De acuerdo al último censo, República Dominicana tenía 4.4 millones de viviendas. O sea, estamos todavía lejos de tener ni siquiera el 30% de lo que debe tener en esta primera etapa. El dengue sigue siendo un problema, no es la mayor epidemia, ni siquiera hemos llegado a nivel de epidemia, ni siquiera es el año en el que hayamos tenido mayor cantidad de casos, ni mayor cantidad de muertes. En el año 2019, sí, el dengue atacó a República Dominicana de manera extraordinaria. Hubo que habilitar, como se está haciendo ahora también, anexar camas a los hospitales. Y hubo también que hacer un plan de fumigación a nivel nacional. Nosotros creemos que salud pública, que lograron hacer, creo que el presidente designó un gabinete especial para eso, integraron obras públicas, salud pública, varias instituciones más, a FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios. La realidad es un problema nacional. Tenemos, de acuerdo a la cifra de salud pública, 11 muertos este año. Esa cifra es alarmante porque no debiéramos tener a nadie muerto. ¿Sobre el dengue? Sobre el dengue. No debiéramos tener a nadie muerto porque, primero, el dengue te da la facilidad a los estados, especialmente estados como el nuestro, decirte, mira, nosotros vamos a atacar en junio. Inmediatamente inicia la temporada de lluvia, nosotros comenzamos a atacar. O sea, debe haber una planificación en salud pública para ese periodo crítico que es el final del verano y el principio del otoño. Pero mira, yo insisto, porque yo siempre he tenido un enfoque de la sociedad más allá del Estado. Porque cuando nosotros enfocamos al Estado, caemos en la irresponsabilidad de que todo lo malo que suceda es culpa del Estado. Y yo me voy a preguntar aquí, ¿qué responsabilidad social tienen los medios de comunicación en una campaña preventiva sobre, por ejemplo, el tanque untado y que si yo qué tapado? Sí, pero tiene que coordinar el Estado. Pero sí, pero yo me refiero, tiene que coordinar el Estado, pero nosotros, reitero, nosotros tenemos una situación por el lugar donde nos encontramos en el trópico, donde año tras año este tipo de enfermedades van a llegar. Y cuando la escasez del agua potable aumenta en un periodo donde el mundo tiene una crisis de agua por el calentamiento global, es normal que la gente va a empezar a acumular agua y galoncitos vacíos para abastecerse diariamente. El mosquito del dengue se reproduce en agua limpia. Sí. Entonces, ¿qué dice eso? Que la mayor cantidad de mosquitos que están atacando han salido de envases de agua limpia y muchas veces de pedazos de vasofón, de platos de picapollo que están en los vertederos que la gente tira bajo un aguacero, que da un poco de lluvia y ahí es un momento. El dengue no se reproduce en agua sucia. No, el mosquito no. El mosquito no se reproduce en agua sucia. No se reproduce. Entonces, yo no sé cuántos muertos son. Yo sé que en mi entorno yo he contado como 6. Niños. Yo el informe el dato que acabo de dar es el informe que presentó Salud Pública. Sí. O sea, hay provincias que no hay camas, como María Trinidad Sánchez. En Agua no hay cama en el sector privado. No queda una sola cama. Entonces, hace falta de que, por suerte, el presidente de la República ha activado un gabinete contra el dengue, pero hace falta que todos los ciudadanos podamos reproducir, así como reproducimos las noticias del morbo, del arte, así podamos reproducir las políticas de prevención contra el dengue. Porque somos muy efectivos en saber de que Tecachi le dio una trompada a un artista urbano, pero no tenemos ningún tipo de conocimiento en saber de que tenemos que protegernos contra el dengue. O sea, es una sociedad que tiene que revisarse. Pero hay una responsabilidad compartida. Claro. Yo creo, sí es cierto, que la gente tiene que estar orientada sobre esto.
Pero la responsabilidad de la orientación de eso recae sobre el Estado a través de los organismos correspondientes. Del Ministerio de Salud Pública. Tú me puedes decir, bueno, Salud Pública debe estar. La misma presidencia de la República debieron volcar, porque hay una campaña de salud pública, pero una campaña muy tímida. No, pero además, profesor, es que debe hacerse un master plan. Mira, se hace un master plan y usted dice salud pública. En el mes de junio inicia una campaña mediática. Todos los anuncios y presupuestos del gobierno referente a vamos a hacerlo en esta campaña del dengue y hacer algún tipo de revisión. Y el presidente ahora tiene que empezar también a pedir resultados. El funcionario que no pueda dar resultados en el puesto que sea, es un momento idóneo para el presidente también ubicar otro tipo de personas. Porque no podemos tampoco tener una sociedad en desgracia colectiva porque a alguien no le pareció cumplir con su rol institucional. Porque aquí hoy hay una falla y es la prevención del dengue. Sí, ahí estuvo el problema. Y debió integrarse a todo el mundo. Mira, aquí hay 2.8 millones de estudiantes en el sector público. Entonces, hay que orientar a esos estudiantes para que orienten en su casa. Aquí hay 50.000 militares y hay 50.000 policías. Entonces, vamos a orientar para que se conviertan en agentes de multiplicación. Y lo que tú decías, vamos a volcar, en vez de tener campañas individuales, las instituciones públicas, vamos a volcar todo una campaña máster, un plan general macro, que diga lo que tú decías. En junio, hay una campaña de prevención del dengue y todo el que tenga publicidad la saca en junio para colocar esa campaña. Claro, vamos a saturar a la gente, a enseñarlo a cómo tratar una enfermedad. Pero otras cosas, y eso lo decía el ministro, y eso es cierto, especialmente, yo sé porque lo comento mucho con mis hijas, mis dos hijas estudian medicina, y lo comento mucho con ellas, el caso de cómo tratar el problema del dengue. Los médicos se encuentran un problema con eso, porque no hay, los laboratorios no funcionan con la eficiencia que debieran hacerlo. Sí, puede ser un conteo de plaquetas, si la plaqueta está en menos de 109, 110, entonces se activa el dengue. Pero también, aprovechando este espacio de coloquio cultural, revisen ustedes en sus casas a ver cuáles envases usted tiene con gusarapo. Sí, ubique cuáles son las fuentes de que usted en su casa, mañana o esta noche, salgan a revisar en su casa el florero, el envase en el patio, el tanquecito que usted no funciona, la batería que está arriba del techo, a ver en qué lugar usted tiene un criadero que sea propicio para que esa enfermedad le llegue a usted y le traiga luto. Oye, es lamentable, como yo vi un niño de 7 años que perdiera la vida por un mosquito. Sí. Entonces yo pienso que hace falta que podamos hacer un plan y tenemos el tiempo todavía de resolver el tema. Y la fumigación, señores. Oye, eso no cuesta nada al Estado dominicano. Si tú colocas todos los equipos que tiene el Estado para fumigación, esos 700.000 que dice Salud Pública han fumigado en 3 meses. Oye, pueden usar hasta, yo no sé hasta dónde sería posible que se pueda usar hasta algún tipo de fumigación aérea. No sé, técnicamente no sé si se pudiera, pero sí sé que en el pasado se hacía con camionetas que pasaban por las casas y que incluso antes de la camioneta pasaba una guagua diciéndole a la gente que abriera las puertas y las ventanas. Claro. Yo recuerdo, y no estoy hablando hace mucho, yo recuerdo haber visto eso hace 10 años. Y volver al cloro untado, porque funcionaba el cloro untado en la orilla, no en el agua, sino en la orilla del envase, y tapar los envases para que el mosquito no pueda reproducir la larva de mosquito de Selliti. Entonces, vamos a volver a ese programa que nos dio resultado, porque repito, cada niño que muere por una tragedia como esta afecta a la sociedad completa. Sí, porque el problema es que por la situación de vulnerabilidad, los niños son los más afectados cuando son epidemias de dengue, aunque todos podemos morir de dengue y podemos tener dengue, pero los niños tienen un sistema inmunológico mucho más débil que nosotros los adultos y por eso son más
son presas más fácil de los mosquitos, y por eso también cuando se pasan las balanzas, las estadísticas de final de año, los muertos por dengue casi en un 90% corresponden a niños o ancianos, pero muy pocas personas en edad intermedia, podríamos llamar, se afecta de eso. Pero nada, esto es en términos ya de local. Ahora, Janet, vamos a hablar un poco de política internacional, vamos a ver cómo anda el mundo con todo esto de guerra, Hamas atacando a Israel que ahora comenzó a atacar a Cisjordania también, que no tenía nada que ver con el conflicto, solamente era con la franja de Gaza, y eso nos ha quitado de los medios el tema de Ucrania y Rusia, que se mantiene. Mira, yo creo que como nunca antes se ha encendido la mecha de la posible Tercera Guerra Mundial, porque el conflicto entre Oriente Medio y Oriente Próximo es un conflicto, a diferencia del conflicto de Rusia y Ucrania, que puede ir en escalada y pueden intervenir países que tienen armamento nuclear. Si nosotros vamos a evaluar el conflicto de Israel y Palestina o de Israel y Hamas, todo el mundo sabe, sobre todo los que tenemos herencia judío-cristiana, que el padre Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. De Ismael descienden los árabes y de Isaac descienden los judíos, los cristianos. En definitiva, este conflicto no tiene que ver nada con los aspectos de la Biblia, porque los palestinos no son los árabes, los palestinos son los filisteos, aquellos que en la Biblia siempre han tenido algún tipo de situaciones con las 12 tribus de Israel. Cuando el imperio de Israel está bajo el mando de Salomón, él muere, tiene un hijo que se llama Roboam. Roboam entra en un proceso de corrupción y de pago de arbitrios, y es la primera vez que se divide el reino de Israel con la revuelta de Joroboam. Roboam se queda con 10 tribus y Roboam se queda con la tribu de Judá. Es allí donde inicia el judaísmo. ¿Cómo nosotros amarramos el contexto bíblico con el contexto actual? Bueno, en la Primera Guerra Mundial los responsables de toda esta tragedia que vemos hoy son los ingleses y los franceses, con un acuerdo en el 1916, que fue el acuerdo de Sykes-Picot, donde ellos se dividieron el territorio de Israel, la llamada Tierra Prometida de Canaán, y a partir de ahí ellos, en términos populares, para que el pueblo dominicano me entienda, los británicos cubiaron a los palestinos y a los israelitas. ¿Por qué? Porque a través de una declaración que se llama Balfour, del canciller británico, le prometieron el mismo territorio a ambos pueblos. Es como armar a un gallo con espuela muy fina e encerrarlo en el mismo rejón para que se entiendan. Luego llega la Segunda Guerra Mundial y la resolución 181 de Naciones Unidas crea el Estado de Palestina y el Estado de Israel. La verdad es que los palestinos, si nosotros nos vamos al derecho internacional, ese territorio le pertenece a Palestina. Si nos vamos a la creencia bíblica religiosa, este territorio le pertenece a Israel, porque es la herencia de Abraham. Es el territorio de los cananeos que se le habían prometido al padre Abraham. Pero el asunto está muy complejo de ahí, porque el propio Palestina está dividido en 4 bloques. Los que están en Cisjordania es la Autoridad Nacional de Palestina, dirigida por la Fatah. La que creó Arafat. La que creó Arafat por la organización de Arafat. Y los que están en la Franja de Gaza es el Hamas. Ahora, escuchen esto. ¿Quién es el Hamas? Hamas es una creación en principio de los organismos de inteligencia de israelí para debilitar a Arafat. Es así como inicia. Y en el año 1987, ellos inician con la revuelta, luego se hacen incontrolables. Por eso es muy parecido lo que hizo Estados Unidos con Al Qaeda con lo que ha hecho Israel con Hamas. Y por eso sí, los ataques, Estados Unidos creó Al Qaeda para debilitar. Para intervenir en la guerra de Israel, de Irak e Irán. Exactamente. Y por eso Saddam Hussein era un peón de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, usted va creando un monstruo para beneficiarse de ello y luego tiene que salir de ello. Lo mismo hicieron los imperios con la dictadura de Latinoamérica. Son una creación del sistema y luego salen de ello. Ahora, ¿cuál es el problema? 22,000 palestinos de la Franja de Gaza salían diariamente a trabajar al territorio de Israel.
A mí hay que explicarme con lujos y detalles cómo es posible que la mejor inteligencia de Oriente Próximo, como es el Mossad, no se dio cuenta de que el Hamas iba a disparar casi 5.000 cohetes en menos de 20 minutos hacia el territorio de Israel. Y que no solamente eso, que iba a invadir por aire, mar y tierra. Eso ha provocado de que Israel haya hecho la matanza más grande en la historia de la Franja de Gaza. La mitad de la población de los que están en la Franja de Gaza son menores a 15 años de edad. Y ese territorio tiene una alta densidad poblacional. O sea, estamos hablando... 2 millones. Sí, pero hay solo en la Franja de Gaza. 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, están apiñados. Y la mitad de ellos menores a 15 años. Yo me pregunto, ¿esos niños tienen culpa de esas devastaciones de Hamas? No. Hoy, Naciones Unidas... Mira aquí en el mapa. Sí. Tú puedes en la Franja de Gaza. Ese territorio donde dice Gaza es, por ejemplo, el lugar, el territorio más inseguro de la humanidad hoy, donde hasta un centro hospitalario con médicos, enfermeras y pacientes dentro fue objeto de un misil que, paralelo a la guerra real, está la otra guerra, la guerra de la información. Ahora los de Hamas acusan a Israel y los de Israel acusan a Hamas. Bien, vamos a hacer una pausa, Janel, y vamos a retomar el tema después de unos breves comerciales.